Hola amigos, ¿cómo están? Aquí May y hoy les traigo un video en el que les quiero compartir mi camino, mi historia hasta el día de hoy, que estoy actualmente publicando mi primer álbum de estudio que se llama Heridas en mi piel, con canciones propias de mi autoría. Estoy muy contenta, así que quiero hacerlos parte de la historia detrás de cámaras y visto desde una perspectiva emocional y espiritual, cómo llegué a escribir este álbum y a compartir las canciones. Bueno, para comenzar, yo escribía canciones desde bastante chica. A los 11, 12 años comencé a escribir mis canciones. Sin embargo, no seguí por mucho tiempo más. Después de terminar el colegio me desconecté mucho con la música. Por un lado quería ir a la universidad y estudiar otras cosas, y por otro tampoco tuve la fortaleza y la convicción de mostrar mis canciones, de grabarlas, de compartirlas con el mundo, ya que desde que yo comencé a escribir y a hacer mi música, siempre observé a mi alrededor que nadie más lo hacía. O sea, yo no tenía nadie cerca, ni en mis amistades, ni en mi familia, ni en el colegio que hiciera su música. Entonces entendí que si nadie más lo hacía, estaba mal y que tenía que ir por otra vía. Por otro lado, mientras crecía también fui entendiendo de lo que veía en mi entorno que estaba mal sentir y expresar las emociones. Por ende, empecé a internalizar que si me sentía triste o sentía angustia tenía que tragarme eso, o que si tenía miedo no tenía que contarlo ni expresarlo, si sentía enojo o ira había que reprimirlo. Entonces me fui desconectando poco a poco de lo que yo sentía y presionaba todos mis sentimientos y mis emociones en algún lado dentro mío. Y eso empezó a generar como la sensación, es como si estuvieses viviendo dentro de una cajita que está perfectamente hecha a tu medida, pero a medida que avanza el tiempo y los días pasan, esa cajita se va cerrando 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Entonces es una sensación como que con el tiempo te empezás a asfixiar. Y además, si bien reprimía o negaba toda esa sensibilidad y esa conciencia que yo tenía, que tuve alguna vez de mis sentimientos, podía con mi empatía ver y entender lo que pasaba a mi alrededor y sentir las emociones de los demás. Entonces empecé a poner como prioridad que los demás se sintieran a gusto o estuvieran cómodos, mejor dicho, antes que como yo me sintiera. Es decir, me empezaba a adaptar a si la otra persona o las otras personas se sentían de tal manera, yo me adaptaba para no romper con ese mood, con ese estado, para no molestar y para sentirme de esa manera aceptada. Y empecé a desarrollar como un miedo muy profundo a la crítica y al rechazo, a exigirme en todos los aspectos que podía lo máximo posible, y a desarrollar como un perfeccionismo, que la gente se cree que si uno tiene perfeccionismo quiere ser perfecto, y sí, pero no, en realidad lo que haces es intentar cumplir perfectamente con lo que los demás esperan de vos, o lo que vos crees que los demás, o la gente que te importa principalmente, espera de vos. Entonces, si yo pensaba que mi familia o en el colegio o mis amistades o en donde sea, en la universidad, los demás esperaban cierta cosa de mí o que me comportara de tal manera, yo iba a intentar hacer todo lo posible para cumplir con eso, para evitar cualquier tipo de crítica o de comentario negativo, o de que no me quisieran o de que no me aceptasen. Al no trabajar mi autoestima, estaba demasiado baja, y eso también conllevaba a que no pudiera poner límites. Por ejemplo, al tener un alto grado de empatía y poder entender los problemas de los demás o los estados emocionales de los demás, la gente que estaba cerca mío siempre venía a contarme sus problemas y yo los escuchaba muy bien, y a veces les daba algún consejo que me saliera o que intuyera, pero claro, descargaban toda su malestar emocional en mí. Yo era como un tacho de basura emocional y me drenaba tanto la energía. Pero claro, no es que ellos eran malas personas, sino que yo no podía poner límites. Porque si ponía límites, eso implicaba generar cierta tensión con el otro, y no podía generar eso porque yo ya tenía tanto conflicto interno y estaba tan presionada internamente por todo esto que te estoy contando,
que no podía tolerarlo. Entonces tenía una falta de límites, que eso a su vez bajaba más mi autoestima. Y te podrás imaginar cuál es el síntoma por excelencia cuando estás en tanto conflicto interno, por evitar el conflicto externo que viene a decirte: espabilá, por favor, despertate, te estás asfixiando. Sí, correcto, la ansiedad viene a expresar que te estás ahogando con todas las boludeces que estás haciendo. Y claro, de pronto te das cuenta que en verdad nadie te conoce, porque pasa a un ambiente y tratas de adaptarte tanto para que no te juzguen, que nunca das tu verdadera opinión al respecto. En cualquier ámbito, ya sea desde cómo ver la vida, cómo ver las relaciones, tu manera de vestirte, opiniones sobre economía, sobre política, sobre la espiritualidad, sobre lo que sea. Yo lo que sentía era que si los demás opinaban algo diferente a mí, la que estaba mal era yo. Entonces yo negaba cualquier cosa que fuese diferente a la media de mi entorno. Entonces, claro, estás todo el tiempo evitando ser criticada, que no te queda otra que ponerte una careta para encajar. Terminás siendo falsa. Aunque no lo hagas de manera consciente, claro que yo no lo hacía a propósito, pero yo ahora miro para atrás y digo: madre mía, o sea, claro, era muy falsa, porque si yo decía verdaderamente lo que opinaba, sabía que me iban a juzgar porque no encajaba, pero era mi manera de validarme y con la mirada de los que me rodeaban, de sentirme aceptada y de sentirme de alguna manera importante o querida. Por ahí me juntaba con amistades o con personas con las que estaba saliendo para llenar mi tiempo, para llenar ese vacío que empezaba a sentir dentro mío. Y empezás a adaptarte en base a esas creencias que incorporaste, que son erróneas, pero mientras sean inconscientes, dominan tu realidad y están conformando tu vida. Porque si te relacionas desde el miedo, no te estás vinculando de verdad. No te puedes vincular desde el amor si te estás relacionando desde el miedo a que te rechacen o a que te critiquen. Y estas relaciones, estos vínculos me desgastaban muchísimo, porque yo estaba todo el tiempo prestando mi energía para que el otro descargue sus frustraciones en mí. Y era un ciclo vicioso que, en vez de juntarme con gente que me elevara, todo el tiempo estaba drenándome para abajo. Entonces, la ansiedad definitivamente reflejaba en mí que había una gran falta de límites, tanto para mí respecto a mi exigencia y a ciertos estándares que quería alcanzar por mis entornos, pero también una falta de límites con las otras personas. Y esto me hacía muy débil, porque uno cree que puede desplazar todos sus intereses, sus deseos, lo que le resuena a uno, sus opiniones, lo que le gusta, sus preferencias, sus aspiraciones, sus sueños. Creemos que podemos esconderlos, pero en realidad están adentro nuestro apretándose, y básicamente no puedes escapar de tu ser. O sea, puedes estar desconectado, y esa es otra señal por la cual aparece la ansiedad. Y en gran parte me di cuenta de esto cuando tenía más o menos 22, 23 años, que ya me había recibido de la universidad. Yo soy licenciada en turismo y había empezado la segunda carrera, marketing. Estaba trabajando, estaba de novia, mi familia estaba bien, estábamos todos bien de salud, o sea, como que todo iba aparentemente bien. Pero por dentro yo estaba tan triste, y ahí me di cuenta que no es tanto lo que uno hace, porque va más allá del oficio o las actividades que uno está haciendo, sino que lo importante es quién estás siendo. Más allá de dónde estás viviendo, qué actividades hagas, lo que sea, importa el quién sos y con qué conciencia estás haciendo eso. Y yo estaba totalmente desconectada de mi verdadero ser, de quien yo era de verdad. Y a medida que esa ansiedad empieza a crecer, obviamente uno, cuando no tiene herramientas, empieza a caer en vicios, como por ejemplo al principio yo compensaba ese malestar con atracones de comida, porque uno cuando come en exceso lo que hace básicamente es que te llenas tanto que no podés pensar. Entonces te desconectás de ese dolor, de ese vacío,
por minutos, por un tiempo muy escaso, pero es una manera de evitar esa presión que tenés adentro. Después cuando empecé a salir, a la noche que empecé a tomar, no tenía tantos atracones, pero estaba tomando alcohol. Después probé el cigarrillo, que tampoco me duró tanto por la garganta y por el canto, pero cuando iba a Estados Unidos a trabajar conocí el vape, entonces estaba con el vape y por ahí dejaba de tomar, pero estaba con eso y después lo dejé y volví a tomar. Y así uno va teniendo conductas compensatorias que crees que estás regulando tu sistema nervioso, crees que estás bajando tu ansiedad, pero en realidad tus estados emocionales empiezan a ser cada vez más deplorables. Te sentís cada vez más triste, más desconectado de vos y entras en un ciclo que realmente es muy negativo y cada vez es peor. Entonces empecé a investigar el mundo del autoconocimiento. Empecé a meterme en gestión emocional, a leer y estudiar bioneuroemoción, a hacer psicoterapia, a leer del eneagrama de la personalidad y claro, descubrí todo un mundo en el que efectivamente hay heridas emocionales que nos acompañan desde chicos que si no les damos un poco de luz y no les ponemos conciencia y trabajo y sanamos lo que nos dolió en aquel momento, pueden acompañarnos toda la vida y estar condicionándonos y estar generándonos tal malestar que yo no lo estaba aguantando. Pero claro, esto empieza a ser como una filosofía de vida, porque no es que vas, haces 2 o 3 cambios y tu vida mejora, ¿no? Para cambiar creencias que están tan metidas hace tantos años en nuestra cabeza, realmente se necesita mucha energía psíquica, mucho trabajo sostenido en el tiempo. Entonces es un trabajo del día a día literal. Y de a poco empecé a hacer cambios positivos en mi vida, como poner límites en vínculos que yo no podía, dejar vínculos que no me animaba, probar actividades nuevas, acercarme nuevamente a la música, volver a componer mis canciones, adentrarme en el mundo artístico nuevamente, dejar trabajos, probar otros, etcétera. Pero bueno, el camino no es lineal, por momentos uno mejora, por otros se siente muy mal y vuelve a caer. Y el año pasado, año 2024, fue mi punto máximo en el que peor estaba. Yo ya estaba en plena grabación de mis canciones, era como que estaba cumpliendo mi sueño, viviendo finalmente lo que por tanto tiempo había esperado y que no me animaba o no encontraba el tiempo, las formas. En fin, estaba grabando mis canciones y cada vez me estaba sintiendo peor. O sea, era como si todas las razones por las que había tenido alguna vez ansiedad se habían hecho una bola enorme. Me dominaba totalmente. Estaba sumamente triste. Estaba tomando un montón porque directamente no podía conciliar el sueño a la noche. Y ya había probado un montón de cosas y había avanzado un montón, pero yo estaba peor. O sea, chicos, el año pasado fue fatal. Y aunque sí es cierto que nunca perdí la fe porque yo tenía gente que seguía, que me inspiraba, de referencia, que tenía una vida saludable, con los hábitos que yo siempre había querido tener, como pararme temprano, cuidar mi nutrición, entrenar a diario, etcétera, que claramente no estaba pudiendo porque cuando te alimentas mal, cuando estás tomando, cuando estás saliendo de noche, hábitos que a mí no me hacían bien y que me hundían cada vez más. Si bien es cierto que yo nunca perdí la fe, siempre creí que se podía romper con este estado de ansiedad continuo, crónico, de miedo a la crítica, de estar tan a merced de la opinión de los demás y tan contraída, con tanta presión interna, con tanta tensión interna. Pero llegó un punto en el que de verdad no podía por mí misma, o sea, me excedió, había probado un montón de cosas y estaba mal, o sea, estaba literalmente el año pasado, toqué fondo y llegó un momento en el que de manera inconsciente, creo, o sea, no fue planeado, pero empecé a prender velita y a hacer unas oraciones y a pedir que se me asistiera porque no podía avanzar, estaba bloqueada totalmente, perdida, estaba a la deriva y me acuerdo que empecé a pedir y de pronto es muy difícil poner esto en palabras, pero de pronto empecé a sentir que como que algo
algo empezaba a cambiar en mí. También se me vino la idea de llamar a alguien que hacía una terapia que hacía tiempo que quería hacer y que no había tenido la oportunidad. Me terminé haciendo muy amiga de ella, hoy es amiga mía. Entonces, con esas sesiones de terapia distintas que hice, que es de metaprogramación cognitiva, esas semanas lloré mucho, pude limpiar un montón de cosas y conectar con creencias viejísimas y experiencias viejísimas que todavía me seguían atormentando un montón. Y sentí que algo en mí había cambiado, de verdad. Como si ese vacío que toda la vida me había acompañado, de pronto se empezaba a llenar como si hubiese entrado una asistencia que iba más allá de mí. Obviamente, sumado a todo lo que había hecho por tantos años, pero sí sentí que no podés negar cuando vivís la experiencia en la que Dios entra a tu vida. La soledad y la desconexión que siempre sentiste, sabés que ya no estás más solo. No hay palabras que lo expliquen de manera justa. No hay manera de decirlo de una forma clara y que sea verdaderamente transferible. O sea, yo no te lo puedo transferir con palabras. Quizás con el tiempo encuentre mejores palabras. Ojalá, yo creo que sí. Pero lo que quiero decir con esto es que no recibí la asistencia que necesitaba hasta que no la pedí, hasta que no hice el acto totalmente inconsciente, desde la desesperación, hacer una oración y pedir ayuda. O sea, no pude salir de ese estado depresivo y de ansiedad hasta que no pedí ayuda. Y cuando pedí, lo hice con tanta fe que la asistencia entró a mi vida. Me volví a conectar con la vida, me volví a conectar conmigo, me volví a conectar con los demás desde otro lado. Empecé a cortar con las conductas destructivas, o sea, dejé el alcohol, volví a comer bien, volví a entrenar a diario y pude volver con mis hábitos de desarrollo personal, de lectura, de meditación, de respiraciones, que te empieza a hacer sentir bien de pronto y te empezás a sentir que los miedos que te atormentaban ya no te atormentan y que si hay una persona que te está faltando el respeto podés poner límites o te podés alejar. Es muy loco porque realmente siento que tuve que llegar a un punto de sufrimiento muy fuerte para empezar a pedir. Y quiero decirle a la gente, si alguna vez te encontrás en un momento de sufrimiento en el que te excede totalmente, puede que ahora no me entiendas, porque cuando yo escuchaba a otras personas hablar de este tipo de experiencias más espirituales, no podía entender. O sea, realmente crees que la persona enloqueció o perdió la cabeza o se desconectó algo adentro de ellos y piraron. Yo pensaba eso hasta que lo viví. Entonces, si no te sucedió algo similar, entiendo que no me entiendas, me parece bien. Pero si estás en una situación así o en algún momento te encontrás en una situación límite de desesperación y de sufrimiento, no dudes en pedir asistencia. Porque si abrís las puertas de tu corazón, la ayuda entra. Y realmente es muy increíble, yo todavía no lo puedo creer. Me es muy difícil hablar de esto con la gente, pero quizás compartiéndolo pueda transmitir la esperanza o la fe de que se puede estar mejor, de que se puede disolver la ansiedad negativa, porque claramente una ansiedad y un estrés biológico lo necesitamos para afrontar las situaciones desafiantes, las situaciones difíciles de la vida. Pero vivir todo el día en un infierno apagando fuegos no es lo normal. Está normalizado, pero no es para lo que nacimos, no es para lo que nuestro cuerpo está hecho. Y hoy en día con el diario del lunes, si yo miro para atrás y pienso en estos últimos 3, 4, 5 años,
veo que en las canciones del disco está todo contado a través de distintas experiencias e historias, cómo yo fui viviendo este proceso. Y es muy curioso porque mis miedos y mis demonios internos por mucho tiempo, por años, me alejaron de hacer mi música y mis canciones, pero gracias a mis heridas y a todo el dolor que pasé, emocional y espiritual, y estar tan desconectada que me generó tanto sufrimiento, mis heridas me obligaron a ver esto y a afrontar esto de lleno. Y quiero que sepas que si bien son otras personas las que nos hacen esas heridas, está en nuestro poder elegir qué hacer con eso. Si las dejamos abiertas y sangrando toda la vida, condicionándonos y haciéndonos daño de manera perpetua, o si elegimos afrontarlas, mirarlas y hacer algo con ellas. Hay una pregunta que yo me hago que nunca puedo responderla, que es que no sé si mis heridas me trajeron hasta acá y me hicieron grabar estas canciones, o si en verdad es que gracias al álbum no me quedó otra que mirar de lleno mis heridas y empezar a sanarlas, porque si no, no iba a poder hacer las canciones. No sé cuál es la respuesta, no importa, está bien así. Pero amigos, si llegaron hasta acá, gracias por escucharme. Espero que mi historia les sirva a alguien. No dejen de luchar, no bajen los brazos, no dejen de pedir ayuda. Y mi álbum Heridas en mi piel ya está disponible en todas las plataformas digitales. Espero que lo escuchen, espero que les guste, me cuentan qué les pareció. Gracias por acompañarme en mi camino y nos vemos la próxima.